Buenas tardes, comunidades eclesiales de base. Un gusto saludarles. Muy contento por su trabajo que están haciendo en las comunidades. Ese es tener fe en algo, algo que se refleje en la vida de nosotros. Buscar a un Jesús, como decía el padre Gary, que no lo hemos visto, pero lo sentimos. Hoy el tema se va a tratar de la fe. Van a buscar un cantito que se llama Te alabo, de Cristóbal Ponce, sacerdote jesuita. Lo pueden buscar en el internet. Aquí rezamos el Espíritu Santo porque, como decía el padre también Gary, cualquier cosa que vayamos a hacer, un trabajito o algo que nos vaya a ayudar, tenemos que invocar al Espíritu Santo. Hacemos esta oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, Salvador de los hombres, ilumina mi vida con tu luz. Dame la gracia de creer en ti con una fe alegre y gozosa, jubilosa y entusiasta. Dame, Señor Jesús, como Bartimeo, una fe tan grande y tan profunda que me ayuda a superar hoy y siempre todos los momentos difíciles. Dame, Señor, una fe llena de esperanza, una fe valiente semejante a la fe de María, Madre y Maestra de todos los que creen, por haber creído siempre con un corazón humilde y generoso. Hablando de la fe de la Santísima Virgen María, practicábamos pues que esa fe se las transmitieron sus padres, como Santana, San Joaquín, perdón, y Santa Ana. El papá y su mamá de la Santísima Virgen María. Bueno, aquí en la ambientación vamos a colocar un Cristo, imagen de nuestra Madre María, la Biblia, luz y flores, tierra y agua, sal. Hagamos un camino con papeleta, escribiendo en ella signos de esperanza como fruto de fe. Ejemplo, unión familiar, los niños, esperanza de la iglesia. Cuidemos nuestra casa común, convivencia, sinodalidad, etc. Se invita a los participantes a escribir un signo de esperanza que sienta que acrecienta su fe. La guarda para utilizarlo en la dinámica de celebrar. Aquí es muy importante que a los niños les digan cuál es la casa común y cómo la deben de cuidar o cómo la debemos de cuidar. ¿Cómo podemos definir la fe? Decía el padre, escuchaba yo un sacerdote que decía que no importa que la fe de nosotros sea chiquita, pero si esa fe chiquitita la ponemos a trabajar, va a llegar a ser como un arbusto, como el árbol de mostaza. Es lo que dice la Biblia, ¿ve? La fe es la creencia y confianza y sentimiento de una persona en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer la evidencia que demuestre la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Las virtudes teológicas son tres: la fe, esperanza y caridad, y su fin es de conducirnos hacia Dios. Son virtudes infusas recibidas directamente de Dios en el bautismo y nos acerca a Él. La fe es un don gratuito. Creemos en verdad que nos llega de afuera y que no nace de nuestra alma. La fe no viene desde el exterior y Dios nos invita a someterse libremente a ella para salvarnos. De ahí la importancia de enseñarle a los niños desde la más tierna infancia conocer a Dios para luego poder creer en Él. Ya que de las tres virtudes teológicas impulsa en el bautismo, la fe es lo fundamental.
Tener fe en nuestro Señor Jesucristo significa confiar en Él de tal manera que obedezcamos cualquier cosa que nos mande. Al depositar nuestra fe en Él, nos convertimos en sus discípulos, obedientes a nuestro Padre Celestial. Perdonará nuestro pecado y nos preparará para que regresemos junto a Él. No podemos tener fe en Jesucristo sin tenerla también en nuestro Padre Celestial. Y si tenemos fe en ellos, tendremos también fe en el Espíritu Santo, a quien ellos han enviado. La fe en nuestro Señor Jesucristo es el principio del Evangelio, es un don espiritual y es necesario para nuestra salvación. ¿Cómo lo lograremos? Es ejercitando nuestro deseo de tenerla y la aumentaremos al orar a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no debemos suponer que lo único que tenemos que hacer es pedir. Lo único que tenemos que hacer es pedir. En la Biblia se nos ha dicho que la fe, si no tiene obra, la fe si no tiene obra, está muerta en sí misma. Lo encontramos en Santiago 2:17. La fe mueve el corazón de Jesús y fija su mirada en la humildad. Analicemos las preguntas. ¿Qué es lo que produce la fe? Aquí es muy importante. ¿Qué es lo que produce la fe? Escuchaba yo que decían que la fe, un sacerdote, que la fe produce las obras, como decía el Santiago. La fe se demuestra por obra. Aquí vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo. Ya ves qué fe encontró Jesús en ese Señor cuando le dice, una palabra tuya bastará para que se sane. Y así fue. En nuestras comunidades ha pasado algo semejante. Yo, en lo particular, yo escuchaba de nuestras comunidades a una mujer diciendo que su hija se había salvado porque le había puesto la confianza en Dios. Eso es tener fe. Y aquí viene otra pregunta, contestemos lo siguiente. Después de leer la lectura, vamos a pasar a hacer esta pregunta. ¿Puede hacer milagro la fe? Algo muy importante. ¿Cómo vives tu fe con Jesús? ¿O cómo la vivimos? ¿Y cómo la vivimos con nuestra familia? Aquí ya viene el actuar. Debemos acercarnos a Jesús con humildad, con la mirada siempre fija en su amor y ternura. Este acto de fe del centurión son los pasos necesarios para llegar hasta el Maestro. Creo en ti, Señor. Espero en tu amor. Confío en ti. Quiero amarte para vivir. Presentemos nuestra vida ante Él, nuestra debilidad y enfermedad, con fe y confianza para que Él nos cure. Sobre todo, hay que dejarse querer por Jesús, que nos conoce, nos espera al instante y nos abraza con amor. ¿En qué se basa tu fe? Es una pregunta. Otra pregunta. ¿De qué manera vives tú? ¿Vives? ¿De qué manera Jesús vive su fe en el Padre? Acuérdense que Jesús cumplió los mandamientos del Señor porque le tenía fe a su Padre. ¿Qué es para ti creer en Jesús? Dice, ahora pasamos a celebrar. Nos ponemos todos de pie y nos disponemos a colocar las papeletas que escribimos al principio. Las leemos en voz alta y las vamos colocando en el camino. Hacemos nuestra oración pidiendo de qué quieres que te salve Jesús. Si queremos hacerlo en voz alta o mentalmente, demos gracias por perseverar en la fe. Creo que en nuestra comunidad se escucha
que hay enfermedades o algo que nos impida llegar a Jesús, es el momento de decirle, Señor, aumentame la fe. Como le decía el niño, el papá del muchacho, ¿verdad? Que si le hacía falta fe, Señor, dame esa fe que me falta. Y aquí a intercesión de nuestra Madre Santísima, vamos a pedirle que nos ilumine para que le tengamos fe a su Hijo, que nos dé esa fe como la que ella tenía, que le dio hacia nosotros. Hacemos la oración de la Santísima Virgen María. Y aquí viene un canto, nadie te ama como yo. Es el número 162 y lo pueden encontrar en la página 72 del libro delgado. Hermanitas y hermanitas y hermanitos, muchas bendiciones. Pidámosles al Señor la fe, porque la fe te va a llevar a encontrarnos con Jesús. Como le dijo Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Muchas, muchas bendiciones.